Buenas, profesora Denis Karina. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que son las zonas de vida, pero en función de cómo la clasificó el señor Jorge Hernández. El grupo, el grupo de trabajo está integrado por Julio César Roldán Gómez, Rafael David Romero Moreno, Irenes López Aria y mi persona, Dyson Rafael Vega Rivadeneira. Sin más preámbulos, pasemos a la siguiente diapositiva. Jorge Hernández caracterizó los biomas según la uniformidad fisionómica del clima vegetal. Esto hace referencia a la vegetación que se ha establecido por sí misma en un determinado sitio y la composición de la biota representada. Cuando hablamos de biota, sabemos que estamos refiriéndonos al conjunto de seres vivos que habita en ese ecosistema. Él los agrupó de acuerdo a las condiciones climáticas, según las zonas latitudinales, que son los zonobiomas, según las zonas latitudinales, que son los orobiomas. De esto vamos a hablar más adelante, y a los anteriores se le agrega el pedobiomas, que son determinados por las condiciones edáficas. Sabemos que cuando hablamos de edáfica, son aquellas características del suelo en torno a su naturaleza y composición, en las cuales podemos encontrar lo que es el pH, la humedad, el contenido de nutrientes, etc. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Como dije anteriormente, vamos a profundizar un poco más sobre los zonobiomas y sobre cada una de las características que di a conocer en la diapositiva anterior. Tenemos que los zonobiomas se subclasifican en zonobiomas húmedos ecuatorial, zonobioma tropical alterno hídrico y los zonobiomas subserfíticos tropicales y los zonobiomas de desierto tropical. Entonces, los zonobiomas húmedos ecuatoriales son las selvas, son aquellas selvas de piso isogramétricos, o sea, de tierra caliente, pero que existe un alto porcentaje de lluvia, o sea que son húmedas, en las cuales no hay un déficit de agua para las plantas a lo largo de todo el año. Estas selvas húmedas aquí en Colombia están muy representadas en el Amazonas, ya que hay una alta cantidad de lluvia, como lo dije antes, y las plantas no sufren por un estrés hídrico. Pasemos a la siguiente, que son los zonobiomas tropicales alterno-hídricos. Se refieren a los bosques de piso isogramétricos, o sea, de tierra caliente, desarrollados en un área donde hay un periodo de sequía. Se prolonga esas lluvias que no se dan como anteriormente en los zonobiomas húmedos ecuatoriales. Aquí se prolongan las lluvias, más determinados en verano, como lo conocemos por acá, en los meses de diciembre o enero hasta marzo o abril. Entonces pasemos a la siguiente, que son los zonobiomas subserfíticos tropicales, los cuales son aquellos bosques y matorrales de piso isogramétricos con caracteres exoromórficos,
que se refieren a la vegetación que vive en ambientes secos debido a que las precipitaciones anuales es menor y por ende mayor el número de meses secos del año. Entonces aquí ya vimos que la pluviosidad de ese ecosistema es muy reducido. Y las plantas de este ecosistema, de esta zona de vida, está en un constante estrés hídrico. Por esta razón, porque no existen un constante de pluviosidad. Entonces pasemos a la siguiente, que son los zonobiomas de desierto tropical. En estas zonobiomas, en estas zonas climáticas, son de isogramétricos, o sea, son secos, y las precipitaciones anuales es menor de 500 mililitros por el año, en el año. Entonces, la vegetación de este ecosistema está sometida a un estrés hídrico constante. Y esto lo podemos encontrar en la Alta Guajira, en los desiertos. La vegetación de estos desiertos, de esta zona de vida, ya sabemos que son los cactus, los cuales han adaptado una serie de evolución que les permiten sobrevivir a este intenso calor, como es la sierra de sus estomas en el día. Estas hacen su fotosíntesis a través de la vía de Camps, lo cual ellos cierran sus estomas en el día, permitiendo que no haya una entrada de CO2 y oxígeno, y lo abren en la noche. Entonces estas son algunas de las adaptaciones que han tomado la vegetación de estos ecosistemas. No siendo más, que prosigan mis compañeros con las demás zonas de vidas. En continuación con el tema, Jorge Hernández clasificó los biomas encontrados en Colombia como biomas azonales o pedobiomas del piso térmico cálido, así como los orobiomas, también conocidos como biomas de montaña. Los biomas azonales o pedobiomas del piso térmico se pueden clasificar en pedobiomas carmoquesofíticos, los cuales los encontramos bajo diversas condiciones climáticas, así como presentan muchas elevaciones que pueden presentar afloramientos rocosos. En esta ocurren procesos de meteorización de las rocas, con que se inicia una lenta formación de los suelos que recubren a esta. Este tipo de bioma presenta formas de vida vegetal, como son las especies litófitas, como líquenes, musgos y algunas algas. Cuando las lluvias son frecuentes e intensas, los suelos, por su espesor reducido, no pueden almacenar el agua necesaria para las necesidades básicas de la planta. Cuando llueve, la mayor parte del agua se escurre, ya que los suelos solo pueden almacenar cantidades mínimas de agua. En los días soleados, las rocas que encontramos en este bioma se recalientan e irradian una gran cantidad de calor durante las primeras horas de la noche. También encontramos otro tipo de bioma dentro de los de los pedobiomas casmoquersofíticos, como son los pedobiomas de sabanas. Las sabanas naturales son formaciones climáticas tropicales de piso térmico cálido. En esta predominan principalmente los pastos subarbustos y algunos árboles y palmeras. Sus suelos son pobres en materia orgánica y son muy ricos
en óxidos de hierro. Este posee un gran exceso de sales, un excesivo o unas excesivas sales como factor limitante para el crecimiento de la vegetación. También encontramos las sabanas con régimen alterno-hídrico o estacionales. La mayor parte de estas sabanas que encontramos en Colombia corresponden a este gran grupo. Presentan un suelo con un buen drenaje o de manera moderada, con una textura media, la cual contiene muy pocos nutrientes. Su clima presenta alternaciones entre temporadas que pueden ser tanto secas como lluviosas. En este tipo de bioma encontramos especies de plantas del género gramíneas, árboles perennifolios pequeños, de no más de 5 o 6 metros. También encontramos dentro de este tipo de bioma las sabanas inundables, que se caracterizan por el predominio de vegetación arbustiva, árboles de un porte pequeño. Durante las temporadas lluviosas, estas sabanas se inundan, mientras que en la temporada de sequía la vegetación experimenta una escasez de agua. Dentro de los ecosistemas clasificados por Jorge Hernández también encontramos un tipo de ecosistema como es el orobioma o bioma de montaña. Este bioma se trata de selvas higrofíticas o subhigrofíticas de los pisos térmicos isomesotérmicos. Presentan con gran frecuencia nieblas que tienden a aumentar la humedad ambiental y a decrecer la evapotranspiración. Pertenecen a los bosques húmedos, muy húmedos y pluviales de los pisos premontanos y montanos, los que fueron propuestos por Holdridge. Continuando con la temática, yo les voy a abarcar la parte de orobioma del piso térmico frío. Y dentro de este vamos a desarrollar 3 temas, que son el orobioma selva hidrofítica, el pedorobioma acuersófito del piso térmico y el pedorobioma de bosques oxidrofíticos del piso térmico frío. Entonces, en la parte de orobioma selva hidrofítica, tenemos que estas son generalmente selvas con estratos arbustivos y herbáceos, y que también se encuentran por lo general su superficie cubierta de hierbas, de helechos y también de musgos. Entonces, dentro de estas se encuentran lo que son el bosque seco montañoso bajo, que se encuentra localizado entre 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, con variaciones microclimáticas de acuerdo a los pisos altitudinales de las cordilleras. Entonces, estos representan el 21% del área de estudio. Entonces, la vegetación primaria de esta formación ha sido alterada completamente, ya que en la actualidad se observan muy pocas asociaciones de árboles y muchas áreas de cultivos de subsistencia. En algunas zonas se localizan formaciones de eucaliptos, de cipreses y de algunos pinos. Tenemos también dentro de esto lo que son el bosque húmedo montañoso, que esto se halla un poco más alto que el anterior, ya que se encuentra a de 2500 a 3300 metros sobre el nivel del mar, y la topografía de esta es de una formación montañosa como a espartada, algo así. Entonces, su vegetación se conserva aún inalterada, pero se observa en ciertas áreas el petróleo, a pesar que por su altura, humedad y baja temperatura es impropia para labores agropecuarias. Tenemos también lo que es el bosque húmedo montañoso. Las plantas de esta región tienen una característica especial, y teniendo como lecho
un prado de gramíneas con asociaciones de arbustos de hojas cariáceas y enanas. Tenemos también lo que Holdridge menciona como bosque pluvial montañoso, que estos poseen un régimen anual de lluvias de un promedio entre 2.000 y 4.000 milímetros. Entonces, con temperaturas medias anuales que oscilan más o menos entre 9 grados centígrados y 12 grados centígrados aproximadamente. Y las alturas de estas zonas de vida varían entre los 3.000 y los 3.600 metros sobre el nivel del mar. En el departamento se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera central, en los municipios de Herveo, Casabianca, Villahermosa, Líbano, Santa Isabela, Anzoátegui e Ibagué. Entonces también tenemos lo que Cuatrecasas llama o se refiere a selva andina, que también se le conoce como bosque montañoso de los Andes del Norte. Y es un bosque que se encuentra ubicado en, como lo dice su nombre, como lo llaman, en la cordillera de los Andes, en la parte norte del continente americano, específicamente lo que es Sudamérica. Entonces los países en los que se encuentran son Venezuela, acá en Colombia, está también en Ecuador y en Perú. Entonces este bosque tiene como característica una altitud que varía desde los 700 metros sobre el nivel del mar a los 4.000 metros, con una alta humedad y bastante niebla. Entonces por esta elevada altitud las temperaturas son bastante bajas, similares a las de los bosques montañosos intertropicales. Entonces las selvas andinas cuentan con varias especies de plantas que crecen solo en este tipo de ecosistemas. Por ejemplo, tenemos el árbol de raque, que además es el habitante de una gran cantidad es el hábitat de una gran cantidad de especies de aves y de plantas que habitan en estas tierras secas, frías y húmedas. Entonces algunas de las ecorregiones que constituyen el bosque andino o selva andina son los bosques montañosos de los Andes venezolanos, el Valle del Magdalena aquí en Colombia y la Cordillera Real Oriental ubicada en el norte del Perú. Entonces, en lo que es pedrobioma cuersófito del piso térmico, en esto tenemos que se encuentran en elevaciones entre 2.300 y 2.700 metros sobre el nivel del mar y corresponden a lo que son páramos transformados, los cuales tienen como características que son bastante erosibles, que se erosionan con bastante facilidad. Y también tenemos lo que son el bosque seco montañoso bajo que menciona Holdridge, ya como lo habíamos mencionado en el tema anterior. Entonces acá también tenemos en la otra parte, que es pedrobioma de bosques oxidrofíticos del piso térmico frío. Tenemos lo que son los pantanos y las lagunas. Entonces vamos a conceptualizar un poco lo que se refiere a pantanos y a lagunas para abarcar de una forma más completa el tema. Entonces nosotros consideramos un pantano a todo aquel terreno bajo, o sea que normalmente se encuentra saturado o cubierto de agua, y que también está cubierto por una capa de árboles y vegetación acuática, y existen en casi cualquier parte del mundo, así por ejemplo, una de las excepciones es la Antártida, que sabemos que por sus características no permite el desarrollo de este tipo de vegetaciones. Entonces, pero estos suelen localizarse con frecuencia en lo que son zonas bajas, cercanas o más o menos
sí, a orillas de ríos o muy cercanas a ríos o lagos que los proveen y los nutren de agua. En sus principales características, la más importante que tenemos son que están cubiertos por bosques, normalmente saturados de agua en condiciones estancadas. La profundidad de estas aguas por lo general son bastante bajas y sus aguas pueden ser dulces, salobres o también pueden ser saladas. Y el terreno donde se asientan se caracteriza por el suelo mineral con mal drenaje, lo cual facilita lo que es la acumulación de líquido. Entonces, en la parte de lagunas, en la parte de lagunas tenemos que este es un cuerpo de agua regularmente dulce y que es de menor tamaño que un lago. Entonces, a menudo se halla cerca de un cuerpo de agua más grande, por ejemplo, puede estar cerca de un mar o cerca del océano. Entonces, este término laguna parece provenir de la palabra laguna tomada del idioma italiano y que originalmente se refería a lo que son aguas circundantes de Venecia. Entonces, para hacer una distinción de lo que son las lagunas, tenemos que entre un lago y una laguna la diferencia no está bien clara, pero lo cierto es que aunque algunos autores marcan sus propios límites, algunos cuerpos de aguas denominados bahías, lo que es estuario o lago, son en realidad, tomados como lagunas. Y la principal característica de una laguna es estar separada del océano por alguna barrera física. Por ejemplo, vemos que puede existir un relieve que separa estos dos cuerpos de agua o cualquier otra forma física, ya sea natural o también puede ser una barrera artificial, como puede ser una muralla o algo así. Entonces las lagunas son de aguas poco profundas, como habíamos dicho, de relativa calma en comparación con lo que son los ríos, ya que no se encuentra en movimiento, no tiene aguas que están corriendo constantemente, y en cambio estas son aguas estancadas. Entonces vamos a dejar que es como su principal característica, que están separadas del océano por una barrera física. Entonces, centrándonos más en lo que es la formación de las lagunas, podemos decir que esto se debe a su cercanía con el mar, pero otra razón está relacionada con lo que son los ríos. Entonces, en ocasiones, estos forman brazos o meandros que son susceptibles de quedar aislados del cuerpo principal. Y con el paso del tiempo, diversos materiales se depositan en la cuenca y se forma lo que es la laguna. Por ejemplo, podemos tomar de manera práctica lo que sería un brazo del río Guatapurí. Por ejemplo, la acequia que cruza los barrios de por acá lo que es La Nevada, La Esperanza, la acequia que pasa por aquí, y que vemos que ese brazo se desprende más o menos por allá por la Pedregosa del río, más o menos por esa zona. Entonces, si ese camino de esa agua en alguna parte es bloqueada, vamos a tener que más abajo, donde haya algún pozo o alguna especie más honda, ahí va a quedar esa agua estancada. Bueno, este ejemplo como para hacer más claro lo que es la formación de lo que es una laguna, pero cabe recalcar que de un brazo del río no va a salir una laguna como tal con todas sus características. Bueno, entonces damos paso a la compañera Irene, que continúa con el tema. Muchas gracias. 4. Orobioma de piso térmico. Bioma. Orobioma de páramo
Se sitúa en las cimas de las montañas elevadas, entre el límite superior de los bosques y por debajo de las nieves perpetuas, entre 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Presencia de frailejones, gramíneas y pajonales. Se caracteriza por el subpáramo, abundancia de arbustos, presencia de árboles pequeños como los chusques. Representa el bosque húmedo montano, bosque muy húmedo montano y bosque pluvial montano, y a su vez la transición con el páramo según Holdring. Páramo, abundancia de frailejones con plantas entremezcladas, vegetación oxi-hidrofítica. Representa páramo, páramo pluvial, parte del bosque húmedo montano y bosques pluvial montano, según Holdring. Superpáramo, presencia de fenómenos periglaciares entre 4.200 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ausencia de vegetación, representa tundra pluvial alpina, según Holdring. Orobioma nival. Características. Corresponde a las nieves permanentes y glaciares. Varía entre 4.700 a 5.100 metros sobre el nivel de mar, por debajo del límite nival permanente. Carece tanto de fauna como de flora debido a las condiciones climáticas que en este se dan.